están trabajando sobre el terreno. Además, no está siendo precisamente fácil y, por tanto, pues todavía tardaremos en conocer las causas últimas. Es verdad que por el camino vamos conociendo muchas cosas que yo creo que son muy interesantes, ya no tanto para resolver qué es lo que ha pasado, qué también, sino para saber en qué estado están las infraestructuras de nuestro país y las vías por donde circulan trenes todos los días y millones de personas, que creo que eso también es importante. Y este accidente lo que nos está permitiendo también es ver que hay muchas cosas que fallan, que fallaban, que se denunciaron y que se ocultaron. Pero ya que aludías a las 3 vías de investigación, sí que es verdad que sobre la mesa, y además esto no es algo que lo hayamos dicho nosotros, sino incluso lo han reconocido desde Renfe y lo ha reconocido con sus matices luego siempre, porque siempre lo llevan a su terreno desde el gobierno, ¿no? Las 3 principales vías de investigación serían, por un lado, un posible fallo en el tren, por otro lado, un posible fallo humano y, en tercer lugar, el fallo en las infraestructuras. El fallo en el tren es verdad que en un primer momento se descarta porque hay una cosa muy sencilla. Este tren tenía 4 años, el tren de Irio, me refiero, que es el que provoca el accidente, tenía 4 años, que eso es nada para un tren de estas características, pero es que además había pasado su última revisión 4 días antes del accidente, con lo cual a priori parece que se descarta el que pueda ser un fallo del tren propiamente dicho. La segunda línea de investigación sería la posibilidad de un fallo humano, e insisto, esto es algo que descartó el propio presidente de Renfe desde la misma mañana siguiente al accidente, con lo cual nos olvidamos de esta vía. Y la tercera línea es la que afecta precisamente al fallo de las infraestructuras. Claro, aquí se abre un amplio abanico. Podemos hablar de un fallo de la soldadura, podemos hablar de un fallo en el sistema de agujas para el cambio de vía, podemos hablar de muchas cosas, pero lo que sí que está claro, o lo que parece claro a día de hoy, es que sí habría habido un problema en la infraestructura. Y claro, esto es precisamente lo que al gobierno más le molesta, porque si hay un fallo en la infraestructura es culpa de Adif, si es culpa de Adif es culpa del gobierno. Y claro, a lo mejor precisamente por eso, pues al gobierno lo que le ha interesado desde un primer momento es empezar a meter la palabra bulos, ponerla sobre la mesa para que la gente, bueno, pues ponga todo en cuarentena y ellos mientras tanto puedan buscar una salida digna a esta crisis y a esta tragedia que lo que se ha cobrado, y no debemos olvidarlo porque es lo más grave de todo este asunto, es decenas de vidas. Claro, aquí el problema que tiene el gobierno para intentar sembrar su supuesta versión, si se le puede llamar así, es que ha utilizado tantísimas veces esta historia del bulo y ha metido tantísimas veces la pata y ha mentido tantísimas veces y ha dejado determinadas cuestiones como el apagón, como el tema de la limpieza de las cuencas hidrográficas, sin explicar en dramas que se han convertido en muertes, que yo creo que en estos momentos ya no le hace caso a absolutamente nadie. O sea, lo cierto es que distintas líneas de investigación apuntan a que habría fallado la vía. ¿Habría fallado la vía porque el tren arrastraba algo que impactó contra la vía y partió la vía? A ver, yo en esta línea de investigación hay una pregunta que trasladaría. Vamos a ver, todas las pruebas de resistencia de los materiales y de los distintos elementos, ya sean aviones, ya sean coches, ya sean trenes, tienen en cuenta estas situaciones de estrés. Es decir, a mí me suena muy extraño determinadas explicaciones que están saliendo filtradas, que no las dicen oficialmente, pero todos sabemos que llegan filtradas por las estribaciones mediáticas a través de las cuales llegan, que apuntan a cosas que dices, oye, deja de darle vueltas. Vamos a ver, si la soldadura ha fallado, bueno, pues será de la contrata, pero la contrata es responsabilidad tuya. Si la soldadura no ha fallado, pero ha fallado las agujas y el mecanismo de agujas, es responsabilidad tuya. Si falla la vía porque la vía no tiene capacidad de aguantar un impacto de algo que arrastra el tren, pues chico, no entiendo muy bien cómo estáis haciendo las vías y las vías son Adif. Es decir, al final tú lo explicabas, todo esto acaba en una órbita de responsabilidad que de una manera u otra tiene pinta de que va a acabar en la infraestructura. Y Adif se llama gestor de la infraestructura por algo. Entonces, yo creo que ellos están en una especie de carrera simplemente de ocultar esto por debajo del paso del tiempo y que dentro de 4 meses, 5 meses, cuando se conozca el resultado, lo mismo que pasó con el tema del apagón, ya no sea actualidad informativa y nos hemos librado. Y hombre, yo creo que esto ya no funciona. Y fíjate, para mí hay una clave, y ahora que hablabas de lo del apagón, yo creo que con este gobierno siempre hay que pensar qué es lo que niegan y se esfuerzan más en negar, pues por ahí precisamente van las cosas, ¿no? Y una de las teorías que el ministro de Transportes se ha esforzado en rechazar desde el primer momento es el tema de que el accidente pueda deberse a esas vibraciones que llevaban meses denunciando tanto trabajadores como usuarios de tren. Todos hemos visto en redes sociales estos días vídeos de usuarios que grababan porque es que se asustaban en meses previos cómo se movía todo, botellas de agua, en fin. Claro,
Es verdad que cuando tú no sabes de qué va la vaina, pues hombre, un día a ti te toca, yo que no cojo mucho el AVE o este tipo de trenes, pues un día te tocan unos baches y dices, bueno, pues habrá pasado algo, será de la aerografía justo en este punto y es normal. Pero claro, cuando lo coges mucho y te das cuenta de que esto no ha pasado siempre, pasa de un tiempo a esta parte, la cosa cambia. Y claro, si eres ingeniero y te vienen a contar que lo de las vibraciones no es un problema, pues entonces es cuando dices, hombre, no me tomes el pelo, ¿no? Porque además estamos hablando de que los propios trabajadores han venido denunciando que hace meses, y lo contaba el presidente del sindicato ferroviario, había trabajadores a los que se caían las gateras de la cafetería, se les caían encima. Esto no es muy normal. Y luego porque además hay una cosa, tú en tu casa cuando tienes un aparato de cualquier tipo, mismamente un secador, y empiezas a oír un ruido raro, dices, hombre, se me va a estropear. Pues aquí esto es lo mismo, es verdad que trasladado con toda la complejidad técnica que quieras, pero cuando tú empiezas a ver que hay unas vibraciones extrañas, tendrás que ponerle solución. Y aquí no se ha puesto. Y entonces, ¿qué pasa? Que como no se ha puesto solución, al gobierno no le interesa que vayan por ahí las cosas, porque entonces todo el mundo le va a señalar, porque no solo es un fallo de la infraestructura, sino que es un fallo que debían haber previsto y al que debían haberle puesto solución. Y lo de las vibraciones a mí me parece que es muy significativo y todos los expertos con los que yo he podido hablar estos días, porque yo obviamente no tengo ni idea desde el punto de vista de la ingeniería de cómo pueden funcionar o no los trenes, pero los ingenieros lo que te dicen es que las vibraciones son muy significativas y que ojo, porque esas vibraciones también podrían explicar que este verano se hayan roto determinados bugues de talgo o que haya habido determinados enganchones en la catenaria. Todas estas casuísticas confluyen precisamente en esas vibraciones que el gobierno niega y que precisamente se negarán. Pero es que en otra línea que no tiene nada que ver con esta, que es la de Madrid-Barcelona, también hemos visto estos días cómo se ha reducido la velocidad de 300 kilómetros a 160 porque los propios trabajadores decían que había baches y cosas que no eran normales. Con lo cual, por mucho que lo nieguen, yo creo que esto es algo que hay que tener presente. Si cuando nos vengan a contar que si ha habido un enganchón de no sé qué o que hay algo que arrastraba el tren o lo que sea, vale, pero ¿y por qué se arrastraba eso? Porque a lo mejor la causa última vienen a ser esas vibraciones que el gobierno se esfuerza en negar. Que fíjate, estaba leyendo la noticia que citabas, el tema de, después de que nos hayan insultado a todos simplemente por contar las líneas de investigación, porque ellos lo que querían era censurar una línea de investigación. ¿Cuál? La que apunta al gobierno. ¿Nosotros hemos dicho que sea el gobierno el responsable? No, hemos dicho que hay una línea de investigación, que además es la prioritaria, que apunta a la infraestructura. Y ahí, efectivamente, la infraestructura tiene altísimas probabilidades de ser responsabilidad del gobierno, porque el gobierno tiene el Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Transporte tiene Adif, que vigila la infraestructura. Bien, pero claro, es que cuando nos vamos al redactado de la noticia, que es el comunicado y la explicación extraoficial que ha dado Adif, repito, Ministerio de Transportes, por tanto, gobierno, es que es surrealista, porque dicen, vamos a ver, teniendo en cuenta los informes de los maquinistas que nos están hablando de baches, hemos decidido revisar por personal de mantenimiento de la compañía a partir de ahora la franja donde, y se refieren a la franja del tren del AVE de Barcelona, la franja habitual de mantenimiento que se inicia en el momento en el que los trenes habituales hayan pasado ya más lentos. Es decir, que están tomando como una alerta totalmente verídica lo que en el pasado y con Adamuz no han tomado como una alerta verídica. Dice, cuando se verifique que todo está normal, se recuperará la limitación temporal de la velocidad vigente. Una decisión que puede alargarse varios días. Claro, la gran pregunta es, a ver, paren el carro. 40 o 40 y pico muertos después, las alertas de los maquinistas sí que hay que tomarlas en serio, pero 40 y pico muertos antes no. ¿Ese es un criterio técnico?